Recientemente el manga de One Piece ha alcanzado los 1000 capítulos, cosa que es poco usual en el mundo del manga. Si bien no es la obra con más duración dentro de su medio, sí es la más famosa de estas, y la que más relevancia sigue teniendo después de tantos capítulos. Ni Cooking Papa ni Dokaben son en lo más mínimo recordados por otra cosa que no sea su duración. En cambio, One Piece posee una fama internacional bastante fuerte, que con el tiempo solo ha aumentado. Pero, ¿por qué es tan larga? Otros mangas o animes como Full Metal Alchemist o Cowboy Bebop logran buenas historias en menos de 100 capítulos, 20 incluso. ¿Por qué esta necesita 1000? 1000 capítulos es una suma bastante impresionante, pero más que impresionar, esta cifra asusta. Leer 1000 capítulos no es cosa sencilla, entonces no es raro que mucha gente directamente no pueda leer este tipo de obras. Aparte, este número genera en el lector de manga promedio ciertos prejuicios a la hora de considerar One Piece. Muchos llegan a pensar cosas como, seguro tiene mucho relleno. No creo que sea un manga serio, debe ser episódico. Esto solo lo alargan para conseguir dinero. 1000 capítulos no son necesarios para contar una historia. Y eso vinimos a discutir el día de hoy. ¿Es One Piece innecesariamente largo? Bueno, primero que todo, ¿a qué me refiero con innecesariamente largo? ¿Qué es un capítulo innecesario? Tener capítulos innecesarios es distinto a tener capítulos de relleno. El relleno son capítulos de nula relevancia con el fin de alargar una serie, y así poder generar más dinero con esto. Una historia en la playa, un capítulo acerca de rescatar a un personaje que ni siquiera conocemos son ejemplos repetidos en muchísimas obras. En cambio, los capítulos innecesarios ocurren cuando estos tienen poco aporte a la trama de una serie. Esto ocurre cuando el autor peca de mala escritura, alargando sagas, creando conflictos que no llevan a ningún lado, creando subtramas que no llevan a ningún lado, o cuando pretende introducir personajes o ideas que deja en el aire porque olvida implementarlas o decide que no son necesarias. Por ejemplo, en Naruto, el objetivo de la serie es ver el camino ninja del protagonista, y el cómo este quiere volverse Hokage. Esto no obliga a la serie a tratarse exclusivamente de Naruto, porque por supuesto, ramificar siempre que se haga de una buena manera aporta que el mundo que estamos leyendo sea más realista, que tengamos más empatía por la historia, sus personajes y sus situaciones. Pero al principio del anime de Naruto tenemos un perfecto ejemplo de capítulo innecesario, en donde de los capítulos 102 al 106 Naruto tiene una misión de escolta en el país del té. De estos 5 capítulos solo podemos sacar 2 cosas. Se le trata de dar más historia al personaje de Ibiki Morino y se trata de marcar más la rivalidad entre Naruto y Sasuke. ¿Por qué estos capítulos son innecesarios? Primero porque Ibiki no vuelve a aparecer en la serie hasta unos 400 capítulos después y solo para un par de escenas donde los sucesos de estos capítulos no afectan en nada a la percepción del espectador respecto al personaje. Por ello su desarrollo está totalmente desperdiciado. Segundo, porque la rivalidad entre Naruto y Sasuke ya la habían trabajado en multitud de ocasiones, habiendo incluso un capítulo entero para ello. Sí, estos capítulos intentan ayudar a la trama, pero si los eliminas no hay ningún cambio en la trama. Y One Piece tiene momentos así, multitud de ellos. Tiene rellenos, tiene capítulos desperdiciados y tiene capítulos innecesarios. Si has leído o estás leyendo One Piece, la saga de Foxy probablemente salte a tu mente. Esta grita a todos lados que es un relleno, pero está ahí bajo la excusa de que refuerza las relaciones de Zoro con Sanji y que Aokiji sale al final de esta. O la controvertida saga de Skypiea, la cual aporta solo 2 cosas. Refuerza un poco el rol de Robin respecto a los Poneglyphs y maltrata un poco más al pobre Merry. Y no me tomen a mal, ambas sagas son disfrutables por sí solas. La historia de Calgara y Nolan son de los mejores flashbacks de Grand Line, pero aún así aportan tan poco que habrían quedado mejor como películas que como arcos. Otro aspecto que ralentiza las cosas y que además está presente en muchas sagas de One Piece es la manía de Oda de encarcelar a Luffy. En cada maldita saga, Luffy es o ralentizado o puesto en una prisión. Si bien esto es un recurso narrativo totalmente válido para desarrollar una historia, que ocurre en todas las sagas se vuelve irritante. Vuelve más largos algunos arcos y además le quita peso al recurso en sí. Y aunque sea bien usado, por ejemplo, para entrenar en Wano o como metáfora en Water 7, sigue siendo una manera de retener la historia. Literalmente. Para ponerlo en perspectiva, Luffy es encarcelado o ralentizado en Blues 2 veces, Arabasta, Water 7, Amazon Lily, Impel Down, Pong Hazard, Whole Cake y Wano, un total de 9 veces y probablemente más de una se me olvidó. Por último, Oda usa un truco en la narración que para muchos puede pasar desapercibido la forma en la que afecta a la historia. Estoy hablando de las cuentas regresivas.
Cuando uno como lector ve algo que existe una amenaza que debe ser detenida antes de un tiempo en específico, acepta que la historia está avanzando y que esta va a terminar. Esto porque un reloj no retrocede, solo avanza. Por lo que el autor crea un pacto donde esta historia en específico va a terminar pronto y en un clímax específico. El detalle aquí es que esto no necesariamente acorta o le da fin a una trama. Esto puede alargarla, de hecho, porque en primer lugar la cantidad de tiempo, al ser limitada, siempre va a dar susto, sin importar si son 3 minutos o 1 hora. Por ende, el autor tiene total libertad de establecer un plan de ataque por parte de los protagonistas, tanto rápido como la hora. Por ello puede tanto elegir 1 hora como 3 minutos. Y aún peor, si bien las cuentas regresivas en el cine, por ejemplo, usualmente se sujetan a tiempo real, en el mundo del anime y el manga la mayoría sabemos que esto no es lo que ocurre. Los segundos se pueden expandir a minutos o viceversa. Y nuevamente, One Piece usa este recurso un par de veces, aunque no de manera excesiva como el anterior. Entonces tenemos 2 sagas que podrían ser eliminadas o transformadas y 2 aspectos que ralentizan las cosas. Pero si esto fuera todo, ¿por qué One Piece tiene 1000 capítulos sin contando? Skypiea y Foxy no acumulan más de 85 capítulos y son tan solo 2 de más de 30 arcos, y si bien son recurrentes los encarcelamientos y las cuentas regresivas, seguro estos no agregan más de 50-80 capítulos, dejándonos con más de 800 capítulos todavía. ¿Por qué es esta serie tan larga? One Piece tiene un mundo vivo, y sí, podría ser más corta perfectamente, pero la manera en la que construye su historia y el tipo de manga que es, y todo el detallismo que trae consigo, provoca que de base sea larga, muy larga. One Piece no se contenta con contar la historia de sus personajes principales y sus secundarios, y el camino que estos recorren. Se preocupa de dar un contexto, crear una imagen, generar un mundo que respira y se mueve. La gente con la que se encuentran los protagonistas tienen sus propias vidas antes y después de interactuar con ellos. No solo están ahí para rellenar el mundo, viven en él tanto como Luffy y sus amigos. Los lugares por los que pasamos los lectores tienen una historia. No aparecieron de la noche a la mañana solo para que los principales tengan un lugar por donde pasar. Todo el paisaje tiene un contexto y una explicación. Para explicar esto me gustaría usar 2 ejemplos, a Buggy y a Kobe. Por una parte, Buggy es el primer villano de la serie, es un payaso malvado, no muy inteligente, que no se ve relevante. Este es el típico personaje que es derrotado al inicio de la serie para mostrar el nivel de los personajes principales, un suelo donde despegar. Pero esto no es tan así. Buggy sigue apareciendo. Que Luffy lo derrotara no es excusa para que este simplemente desaparezca. También tiene su historia, que lo involucra con alguno de los personajes más relevantes del mundo y un desarrollo. Él sigue influyendo al mundo. Luego tenemos a Kobe, nuevamente un niño enclenque el cual nos da una nueva perspectiva respecto a la marina. Nos enseña desde el comienzo que el mundo no es blanco y negro, sino una escala de grises. No es un personaje el cual uno esperaría ser relevante a futuro, pero nuevamente lo es, y no en el centro de la acción constantemente, pero es relevante, porque habita este mundo. Y así durante toda la serie, todos los personajes siguen tratando de avanzar, de conseguir metas, siguen vivos dentro de la obra, porque este no es un mundo hecho para Luffy. Este es un mundo inmenso el cual Luffy simplemente está recorriendo. ¿Y por qué no serlo? Siempre tiene que haber alguien que trate de hacer algo nuevo. Las historias amplias son algo que en el mundo del manga no se abarca demasiado. La mayor parte de las series que son de esta envergadura no llegan a tener demasiada fama, relevancia ni influencia. Y nuevamente, claro que 1000 capítulos son muchos capítulos. Pero en este caso, ¿por qué no se le tiene un estigma a Canción de Hielo y Fuego, al Señor de los Anillos, Caballo de Troya, Conan, Harry Potter? Todas estas obras son larguísimas, muy amplias, con decenas de libros, contenido extra y contexto. Y esto no les quita popularidad. De hecho, es lo que las vuelve interesantes de leer. Ver cómo crecen los personajes, resolver enigmas que llevan miles de páginas intrigándote, ver un mundo conectado y orgánico, son las cosas que te llaman la atención respecto a estas obras. Es un medio narrativo bastante interesante que lo único que necesitas es que tengas compromiso y que te dejes sorprender. Entonces, ¿es One Piece larga? Obvio. ¿Tiene relleno? Sí. ¿Es innecesariamente larga? Técnicamente también, pero aunque le quitaras los episodios que la alargan y aunque le quitaras los aspectos que la hacen un tanto lenta y aunque le quitaras sagas enteras, seguiría siendo larguísima, seguiría siendo juzgada por la duración y seguiría teniendo cientos de capítulos. Al final, esto es lo que le da su esencia a este manga.
One Piece necesita ser larga. Solo así puede abarcar todo lo que pretende contar. Y solo así es que puede intentar maravillarte.